Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Esto es Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Muy bien, y el tema que quiero compartirles esta vez, vamos a hacer un especial para judíos ortodoxos. Y esto es algo muy particular. Es para que nosotros sepamos como cristianos y los amados judíos mesiánicos que los amamos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, para que se ubiquen y no vayan a caer en las trampas del diablo. Bueno, eh, el tema especial para judíos ortodoxos, la ridiculez del Talmud babilónico y del de Jerusalén, que es lo mismo. Y quiero que sepan, amados hermanos, que no voy a hablar de lo que ellos hablan en ese libro del demonio acerca de nuestro Señor Yeshua, acerca de nuestro Mesías. No voy a hablar de eso, voy a tocar unos puntos ridículos que ellos dicen que es la palabra del Señor Todopoderoso, que es la palabra de Elohim. Y eso que vamos a ver, y tú lo vas a entender, tú que me escuchas, tú vas a saber que eso no puede venir de la mente del Todopoderoso. Ninguno de esos pensamientos son patéticos y los vamos a ver. Pero bueno, ¿qué es el Talmud? Según ellos, el Talmud son leyes y tradiciones rabínicas entregadas por Elohim, nuestro Dios, a Moshe, a Moisés, en el monte Sinaí, en el desierto. Y esta tradición oral fue transmitida de generación en generación y finalmente escrita, las cuales debían ser observadas y aún las observan como palabra misma de Dios e incluso por encima de la misma Torá, es decir, de la misma palabra de Dios. Antiguo Testamento y profetas, o sea, para ellos el Talmud está por encima de la Torá de Dios, es decir, del Antiguo Testamento y de los profetas. Tiene más autoridad para ellos el Talmud. El judaísmo extrema o ortodoxo hoy en día aplica este tipo de normas que son meramente humanas y nada tienen que ver con la palabra del Elohim verdadero que nosotros conocemos. ¿Listo? Por eso nuestro Mesías, que es Yeshua, ellos pueden decir lo que quieran, pero el único Mesías ya vino y es Yeshua. Yeshua HaMashiach. Por eso mismo él tuvo muchos problemas con ellos, con las dos casas rabínicas, fariseos, saduceos. Los unos decían unas cosas, los otros, pero eran meramente cosas humanas, ideadas por ellos mismos, nada tenían que ver con la palabra de Dios. Malinterpretaron la ley de Moisés, la ley moral de Dios. Por eso mismo es que nuestro Mesías tuvo problemas con ellos, porque malinterpretaban a su acomodo o interpretaban a su acomodo la ley moral de Dios. Miremos, por ejemplo, lo que les dijo nuestro Señor Yeshua, Jesús el Cristo, Yeshua el Mashiach verdadero, no hay otro, no esperamos a otro, ya el nuestro ya vino. Miremos lo que les dijo Jesús a estos que enseñaban leyes de hombres en Mateo 7, del 1 al 13. Vamos a ir rápidamente a Mateo 7, del 1 al 13. Ya lo tenemos. Mateo 7, del 1 al 13. ¿Qué dice? Perdón, Marcos. Perdón, Marcos 7 del 1 al 13. Marcos 7 del 1 al 13. Marcos, nuevamente les repito para los que están copiando, no es Mateo, es Marcos 7 del 1 al 13.
Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Sí están viendo? Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos, algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la ¿qué? A la tradición de los ancianos. ¿Sí se da cuenta? A la tradición de las escuelas rabínicas, de lo que vamos a hablar ahorita. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, y como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, ¿os aferráis a qué? A la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muere irremisiblemente. Pero vosotros, señalando a los fariseos, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué hacen estos que estudian el Talmud, estos judíos ortodoxos? Invalidan la verdadera palabra de Dios. Porque tienen su Talmud, es decir, tienen sus leyes humanas por encima de la palabra de Dios. Y lo vamos a ver. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas de estas hacéis semejantes. El mismo Señor lo sabía. Y aún hoy en día siguen haciéndolo. Porque para ellos, Yeshua no es el Mesías. Para ellos no será el Mesías, pero para nosotros sí lo es. Amén. Muy bien, vamos a ver las cositas tan hermosas que dicen que es palabra de Dios que está en el Talmud de ellos. Vamos a ver lo que dicen. Mire lo que dice, por ejemplo, Abot. Abot 1.1, página 1. Elohim, es decir, Dios el Todopoderoso, el único, le dio la ley oral, ojo, le dio la ley oral rabínica a Moshe en el monte Sinaí. ¿La ley oral rabínica? ¿Perdón? A ver, ubiquémonos. ¿Qué dice en el siguiente? Elohim hizo la alianza con Israel únicamente por causa de la ley oral. ¿Qué es esto? Y lo dice Gittin, 60b, página 284. Esto lo estamos tomando de referencia para los que quieran buscar. No estamos diciendo que esto es palabra de Dios, porque esto no es palabra de Dios. Ellos, los judíos ortodoxos, dicen que esto es palabra de Dios. Nosotros simplemente estamos haciendo este estudio para deslegitimizar esto, para descartar todo esto, para que nosotros sepamos qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Lo que vamos a hacer en este estudio es descalificar el Talmud como palabra de Dios, ya que ellos afirman que eso es palabra de Dios. Y lo que vamos a ver hoy es la interpretación escrita que ellos le dan a esto. O sea, ellos mismos interpretan la palabra de ellos mismos. ¿Cómo le parece a usted? Qué berraco, es que el ser humano es cosa seria. Mire, Elohim hizo alianza con Israel únicamente por causa de la ley oral. O sea que ellos manipulan a Dios. O sea que Dios le dio la ley
a, o sea, la alianza, el pacto con Israel por causa, bueno, ciertamente en parte es por causa del hombre, pero no por la ley oral. O sea, la ley o el pacto que hizo Dios con Israel no se basaba como específicamente o especialmente en una ley oral transmitida por hombres. No, porque era un pacto de Dios. Era de Dios, no era de hombres. Entonces Él no lo hizo por causa de una ley oral transmitida de generación en generación o reinterpretada por hombres, que es lo que ellos hicieron. Bien, sigamos. Apenas estamos comenzando. Yo creo que ustedes tienen que sentarse, tomarse un cafecito y no se me vayan a desmayar, no se me vayan a desmayar. Las escuelas rabínicas rivales de Hillel y Shammai, ¿sí ven? Fariseos y saduceos, están ambas en lo correcto. ¿Cómo le parece? Aun cuando difieran, o sea que son infalibles. Oh, qué inteligencia, ellos no se equivocan. Aun cuando difieran ambas, son la palabra de Elohim, de acuerdo con la voluntad de Elohim. Bat Kol es una voz celestial. Erubín 13b, página 85-86. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? O sea, ellos son infalibles. Y la palabra de los hombres viene a convertirse en palabra de Dios. Porque dicen, ambas son palabra de Elohim. ¿Cómo le parece? La Biblia dice que los reglamentos de los rabinos deben ser obedecidos. Tebamot 20a, página 116. Mentira del diablo. Porque la Biblia no dice que los reglamentos de los rabinos deben ser obedecidos. La Biblia dice, el que oye mi palabra, lo dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No dice que el que oye la palabra de los rabinos tiene vida eterna, no señor. Mentiras. En otra parte, en Josué 1, en Josué 1:8 no dice, y no se aparte de tu corazón, de tu boca, no se aparte nunca este libro de la ley, sino medítalo de día y de noche. Dios le estaba diciendo a Josué, la palabra que yo he dado, que establecí con Moisés, esa es la que tiene que estar en tu corazón, que no se aparte nunca. No le dijo Dios a Josué, y que la palabra de los rabinos no se aparte de ti de día y de noche. Qué mentira, qué mentira. Y se supone que estos judíos son los enviados de Dios. Mire, los que obedecen a los rabinos son santos. Los que los desobedecen son impíos. ¡Ah! ¡Ay! Tan bonitos. Sigamos. ¿Qué tal esto? Los que obedecen a los rabinos son santos. Los que los desobedecen son impíos. Los decretos del concilio de rabinos no se pueden cuestionar y tienen igual autoridad que Moisés. Mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Moisés, bueno, Moisés profetizó, profeta como yo levantará Yahweh de entre vuestros hermanos. A él oíd, no dice a los rabinos. Y ese profeta es Jesucristo. Y Jesucristo es superior a Moisés. ¿Listo? Entonces, ahí no hay más nada que decir. Al único que hay que obedecer es a Dios por medio de nuestro Yeshua, el único Mesías. Amén. Sigamos. Estudiar la Biblia es un asunto indiferente para Elohim. Estudiar el Talmud es meritorio. ¿Cómo le parece? Estudiar la Biblia es un asunto indiferente para Elohim, pero estudiar el Talmud es meritorio. O sea que ellos están invalidando la palabra verdadera de Dios, que es la Biblia. ¿Para qué? Para estudiar palabra de hombre, la palabra escrita por ellos. Definitivamente
Es cierto aquel dicho que dice que no hay peor ciego que el que quiere ver, y que un ciego que guía a otro ciego, los dos caen en el mismo hoyo. La Biblia es la palabra infalible de Dios, mi hermano, y es lo único que tenemos que atender, porque es lo único inspirado y revelado por el mismo Dios a sus siervos. Bien, mire esto, estudiar la Biblia después de estudiar el Talmud produce problemas, obvio, esto es obvio, porque la Biblia es la palabra verdadera de Dios y el Talmud es la palabra de Satanás. Por eso es que va a producir problemas. Porque la Biblia es la palabra de Dios y el Talmud no es la palabra de Dios, es la palabra de los hombres. ¿Listo? Obvio que va a producir problemas. Entonces yo te recomiendo que mejor estudies la Biblia. Lo que salga fuera de la Biblia no viene de Dios, viene del enemigo. ¿Listo? Sigamos. Mire esto tan bonito. Los rabinos, los sabios, son mayores que los profetas. Batra 12a, página 59. Estupendo. Qué brillantes, qué iluminación. ¿Cómo van a ser los rabinos mayores que los profetas? ¿Cómo va a venir esto de Dios? Un pensamiento meramente humano, meramente carnal, de Satanás, del diablo. Los rabinos no son mayores que los profetas. Los profetas son mayores que todos nosotros. Ellos sí fueron elegidos por Dios personalmente para hablar su palabra. Los rabinos son unos cualquiera, unos inventos que ellos mismos se inventaron. Y el mismo Señor Jesús dijo, a Moisés y a los profetas escúchenlo, la palabra de Lázaro. A Moisés y a los profetas tienen, a ellos escúchenlos. Sigamos. Mire esto tan bonito. Elohim interviene en una disputa entre rabinos y queda lógicamente derrotado. Qué blasfemia tan grande. Y los mismos judíos que se creen tan santos. Mire, es que yo en estudios les he dicho estúpidos, pero tengo la razón y Dios no me castiga. Los judíos ortodoxos son estúpidos al creer que esto es palabra de Dios y al creer que la palabra de los hombres es comparable o es superior a la Biblia, como ellos lo dicen en el Talmud. Pero mire lo que dice aquí, es que yo no estoy diciendo mentiras, lo dicen ellos en su Talmud. Elohim interviene en una disputa entre rabinos y queda lógicamente derrotado por un rabino. Elohim proclama al rabino victorioso en el debate. O sea, que ellos, el rabino, el